Sí, Padre bendito, Señor. Te damos gracias, Señor Padre, porque tu gloria está aquí, Señor. Aún estás trabajando en cada uno de nosotros, Señor, levantando almas al caído, Señor, al enfermo, Padre. Gracias, Señor, gracias por todo, Señor, por este día, Padre, por tu palabra, Señor, bendícela. Que caiga en buena tierra, Padre bendito. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que los bendiga. Si alguno está preocupado, viene necesitado, Señor, pues aquí estamos, Señor. Yo no sé lo que trae, pero tú sí sabes lo que traemos cada uno de nosotros, Señor, Padre. Alegrías, tristezas, Padre. Todo te lo entregamos a ti, Padre bendito. Te damos gracias. Todo eso te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y tu pueblo dice, amén. Hermanos, buenas tardes. Se puede sentar. Bienvenido. Le damos la cordial bienvenida a su iglesia. Aunque está haciendo frillito, pero aquí estamos, se da gloria a Dios. Le voy a pedir que abra sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar mirando del 1 al 9. Lo he titulado Los hombres de los postreros días. Los hombres de los postreros días. En el punto número 1 vamos a mirar los tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos. Del 2 al 4, tiempos perversos. Del 5 al 7, los hipócritas. Del 8 al 9, el punto número 4, reprobados en la fe. Reprobados en la fe. Como ya saben, hemos venido siguiendo toda esta carta de Timoteo, primera y segunda, y pues Pablo le sigue dando instrucciones a Timoteo. Lo sigue preparando y nos sigue preparando a nosotros para que estemos listos en tiempos de problemas, de dificultades. Y ahora vamos a ver una gran lista, como ya lo oyó el pastor, ya estuvieron mirando cuando él abrió. Entonces vamos a estar mirando el día de hoy eso. Artemisa, diosa griega, de la casa acostumbraba a salir siempre armada, con arcos, con flechas. Se decía que al correr era tan veloz que nadie podía ganarle a esta. Un día apareció un joven que él podía correr más rápidamente que ella. Y él la desafió. Llegó el día de la competencia y salieron pues veloces. Ella iba un poco adelante y el joven un poco atrás. Pero a la medida que iba la carrera, él se le iba acercando a ella. Y cuando ella volteó y miró que le iba pisando los talones, ella de su morral sacó una bolsa de oro y la tiró. Entonces el joven la miró, se detuvo y la agarró, pero en ese transcurso del tiempo, pues ella agarró terreno. El muchacho, el joven, pues siguió su carrera y a los minutos la iba alcanzando de nuevo. Y al mirar ella que le iba alcanzando a la diosa Artemisa, volvió a soltar otra bolsa de oro. Y continuó así sucesivamente, una y otra vez hasta que llegó a la meta. Y pues ella fue la que ganó, ¿verdad? De la misma manera, el diablo nos trae algunos siervos como nosotros, nos trae que nos distrayemos o que nos trae pues cosas que no debemos hacer en los negocios, en los vicios, para distraernos, en las fiestas, las mujeres, el alcohol, en el morongo, como dijo el hermano. ¿A poco no? Entonces, ahí es donde nos saca la carrera el diablo, ahí nos saca de la carrera. Y no llegamos a la carrera, hermanos. Y hay muchas personas que el día de hoy vamos a mirar, que hay muchas personas así. Vamos a mirar en el primer punto, tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. El versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligro abarca mucho. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra traducida como tiempos peligrosos lleva una idea de muchos problemas, de dificultades, de situaciones,
muy peligrosas. Este tipo de ambiente marca los postreros días. Le dice Pablo a Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles, muy difíciles, tiempos peligrosos, y es bueno que sepas para que te prepares o para que nos preparemos en los tiempos peligrosos. Y Pablo quiere que sepa Timoteo y que sepamos nosotros también en qué mundo estamos viviendo el día de hoy. Para nosotros como cristianos, el concepto de los últimos días abarca pues mucho, ¿no? Es una larga lista. Por ejemplo, las apostasías, persecuciones, guerras, terremotos, como la pandemia que se vino, ¿no? Etcétera, etcétera. Aún Jesús citó estos eventos cuando pronosticó la destrucción de Jerusalén y la venida del Hijo del Hombre. Y lo podemos mirar en Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y dijo, ¿veis todo esto? De cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos lo pone de esta manera, el capítulo 13 del 1 al 2. Saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo, ¿ves todos estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea redumbada. Lucas 21 del 5 al 9. Y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas motivas. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, dijo Jesús. El 7, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales hará cuando estas cosas estén para suceder? El 8, entonces él dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayas en pos de ellos. El último, 9, y cuando oigas de guerras y de desiones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Primero, y el fin no será inmediatamente. Y todo esto estamos escuchando el día de hoy, ¿no? Guerras, todo lo que está pasando. Entonces Jesús ya viene pronto y estamos en tiempos peligrosos. Pablo quiere que Timoteo sepa, o que todos supamos, que estamos en tiempos difíciles. Y la verdad que sí. Son tiempos muy difíciles. Y ahorita no puedes salir a la calle así de muy noche porque ya no sabes si vas a volver a la casa, te van a golpear, te van a robar. Son tiempos muy difíciles. Y Pablo nos lo está anticipando desde con tiempo. La palabra postreros puede referirse a los últimos días de la historia. Estos son tiempos peligrosos que tuvieron lugar en sus tiempos de Timoteo. En esos tiempos de Timoteo estaba sucediendo también esto de los falsos maestros. Y también tendrán lugar de la palabra postrero, que tendrá su lugar en pleno cumplimiento cuando regrese nuestro Señor Jesús y se manifieste la segunda venida de Jesús. Y como le digo, ya estamos en estos últimos tiempos. No hay dominio propio, la gente anda allá afuera. Ahora me estaba comiendo en la casa en la mañana con Francisco, como estaba lloviendo, y me dice, ¿cuántas tortillas lleva? Le digo, como 3, ¿por qué? Dice, no, pues nomás una, como que no tiene dominio propio, ¿verdad? Y pues me está acordando ahorita que dice dominio propio, ¿no? Entonces, como estaba estudiando esto, no hay dominio propio allá afuera. Hay tanta gente que anda desesperada, sin Dios, sin esperanza, sin paz. Para ellos mismos, el yo trabajo, yo me levanto temprano, yo hago todo, Dios no existe. Es la mentalidad del día de hoy allá afuera. La gente no quiere saber nada de Dios. Pablo está mirando hacia el futuro.
a lo que serán los últimos días. Y Pablo nos dice que tengamos cuidado con la descripción que nos está dando en los últimos días. Lo oímos en el radio, en las noticias, en la televisión, los secuestros de mujeres en México, cómo las matan, las drogas, los jóvenes, cómo se están suicidando tantos jóvenes con esas drogas. Estamos en los últimos días, hermanos. Y eso lo podemos experimentar como le digo, lo miramos en la televisión y lo experimentamos entre amigos y a veces en nuestra propia familia. Y Pablo dice a Timoteo que es necesario que supamos estas cosas, que nos enteremos de estas cosas. El punto número 2, tiempos perversos, del 2 al 4. Pero primero voy a decirles algo. No me gusta a mí hablar de esto. Estuve orando mucho al Señor y pues aquí estoy, Señor. Pero dice Pablo que es necesario, como dice la Biblia, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es necesario que supamos estas cosas, que nos demos cuenta de qué clase de gente hay allá afuera, para poder apartarnos de ellos y tener cuidado. Y el día de hoy vamos a mirar una gran lista a continuación. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a los padres y malagradecidos, y no considerarán nada de lo que es sagrado. El primero, los amadores a sí mismos. El yo primero, como le dije antes. La mentalidad de yo lo valgo. Yo soy primero en todo, me lo merezco. Para eso trabajo, yo soy el que madrugo. A nadie le pido nada, a nadie molesto. Esos son los amadores de sí mismos, el yo. Estas son personas amadoras de sí mismas en todo lo contrario de lo que dice el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es todo lo contrario lo que está haciendo esta gente. Sin embargo, esta persona ama más sus deleites que a Dios. Todos los pecados, todo lo que arrastra, todo es el resultado de no amar a Dios. Ese es el resultado o la cosecha. En Tito 1:7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y no nomás se lo dice al obispo o al pastor, sino lo dice a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que tener estos buenos hábitos. Estos son buenos hábitos. Si la gente allá afuera, yo le preguntara, si me parara en medio de la Norge, y vamos, que hay mucha gente en esa tienda. Si yo me parara enfrente de los carros y si yo gritara, voy a dar una clase para hacerse millonarios, yo les aseguro que toda la gente voltearía hacia mí a preguntarme que cuándo empezarían esas clases. Pero sin embargo, si yo me paro y me pongo y les hablo de Dios, que Dios viene pronto, nadie voltea a verme. Esa es la mentalidad de que está afuera, hermanos. Y es triste, pero es una realidad. Y es tiempo de que nos demos cuenta de estos tiempos. 2, los ávaros, el materialismo, la acumulación de dinero, se convierte en su mayor preocupación. Quiere más poder, más lujos. Entre más tenga, es mejor para vivir. Yo me lo merezco. El amor a uno mismo hace que los seres humanos seamos como este pasaje que dice la Biblia aquí, que nos describe, ávaros, codiciosos, que aman más el dinero y que nunca se sacian, que no reconocen a Dios ni muestran gratitud a sus favores. Muchos recibimos favores de Dios y no nos damos cuenta. Dios les es indiferente, no tienen que agradecerle nada a nadie, son desconsiderados con toda la gente.
3, los vanidosos, soberbios, y no solo con individuos, sino también con la sociedad, confiados en que ellos pueden resolver todos sus problemas con dinero, con el tiempo, con lo que sea. Ellos saben lo que tienen, con lo que caiga. Son orgullosos, arrogantes. Los blasfemos, literalmente los que hablan mal de Dios, que ridiculizan su palabra. ¿Cuánta gente anda allá afuera que les hagan brujería? Recurren a todo, menos recurren al poder de Dios. Menos recurren al poder de Dios, a todo, en todo confían, menos en Dios. Los desobedientes a los padres. ¿Cuánto no hemos mirado, cuántos muchachos malcriados hay el día de hoy? Respondones, algunas veces son hasta estimulados por la sociedad o por sus propios padres. Lo miramos en la televisión, en las noticias, que muchachos han matado a sus papás. Ha llegado este tiempo, pero dice Jesús que todo esto tiene que pasar. Ahorita mucho, toda la juventud. Yo recuerdo que en mis tiempos era algo muy diferente. Había mucho respeto. Me acuerdo que en el pueblo, si yo hacía algo malo y a mi mamá no le gustaba, y salía corriendo para que no me pegara, y agarraba una piedra y me decía, párate ahí o te quebro una pata, y me paraba, porque le quería. Yo me paraba y sí me la va a quebrar. Y si no, se quitaba la chancla y no sé cómo la daba, pero te pegaba y te atinaba y te atinaba. Ahora no, hermano, ahora se te voltean. En 1 de Timoteo 1:6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender de lo que hablan ni de lo que afirman. Mira, nomás bla, 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 y no saben ni lo que están hablando. 6, los ingratos. Quien quiera que desobedezca a sus padres también será ingrato. Con ellos se irá por la vida con la idea de que el mundo les debe algo. Son desleales, egoístas, malagradecidos, sin afecto. Son olvidadizos. No agradecen nada, no tienen ninguna gratitud hacia nadie. En Éxodo 20, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te dé. Mira, para si te va a dar 80 años, que te dé 90. Pero bien bebidos, ¿no? Que te los prolongue, que te dé más. Porque hay unos, la verdad, que los tienen y es como si no los tuvieran. Se mueren y hasta mariachi les llevan. Pero en vida nada, hermanos. Es triste. Ni una hamburguesita de línea, nada, ¿verdad? Me dice mi hijo, no, que lo voy a llevar allá. Le digo, no, llévame ahorita. Le digo, ya para mañana ya, ¿no? En 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira, es peor que un incrédulo. Los impíos nada, los impíos es sagrado para ellos, nada es sagrado. Todo lo que es Dios les molesta, no quieren saber nada de Dios. Solamente cuando ocupan de Dios, allí están. Allí están. Nomás los sana Dios y a Dios gracias, ahí estamos, ¿verdad? Los blasfemos, los que le faltan el respeto a Dios y a las cosas sagradas, son desobedientes. Versículo 3. Los sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No amarán y perdonan, calumniarán a otro, no tendrán control propio, son crueles, odiarán lo que es bueno. Estas personas son insensibles, no tienen amor, son implacables, no tienen control de sí mismos, que siempre se inclinan a un solo lado, dan falsos testimonios, carecen de sobriedad, control propio, son personas que no se contienen frente al mal. Los sin afecto natural, ni siquiera por los miembros de su familia, no tienen nada de amor, que no les interesa nada.
Están secos dentro, vacíos, no tienen sueños, son conformistas. Los implacables, que no tienen ninguna voluntad de reconciliarse y contribuyen al rompimiento de las familias. Y no paran, está como dijo el pastor el otro día, el muñequito, y siguen, ¿verdad? Y sigue. Los calumniadores, que levantan falsos a otros, que hacen falsas acusaciones, como Satanás, que es el padre de la mentira, que no les importa a quien dañen. Gente dura. Los sin templanza, que no ejercen ningún control ni afecto, ni freno, por ejemplo, en los placeres de la vida, de la bebida, de las drogas, los vicios. No se ponen a pensar en las consecuencias. Los crueles, que son duros de corazón, indomados, que actúan como bestias salvajes, son sus propios cónyuges hacia los hijos, las hijas, no tienen afecto natural, no sienten nada por la demás gente. Los enemigos de lo bueno, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Es lo que ahora el mundo conoce. Son con poco interés. Los traidores, irrespetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, el versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites más que de Dios, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Mira, amarán el placer en vez de amar a Dios. Esta actitud abarca nuestra época actual. Por ejemplo, piensa en esto. Ahora ya no es tabú nada. Rompen todas las reglas. No conocen los límites. Si haces algo te dicen, relájate. Aquí no hay reglas. Deshazte de toda ambición. Encuentra tu propio camino. Esto nos hace ser humanos, sin límites, solo hazlo. Es el mensaje. Si usted hace sus propias reglas, usted no tiene que rendirle cuentas a nadie. Si usted se pone sus propias reglas, usted no tiene que darle cuentas ni a Dios, ni a sus padres, ni a nadie. Usted es el que importa, la persona es la que importa, de la que estamos hablando. No tenemos que escoger entre Dios y el placer. Servir a Dios es el máximo placer. Si el mundo ofrece eso, el máximo placer está en Dios. Mira lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. No dice temporal, para siempre. En la presencia de Dios hay plenitud y gozo, dice. Pero tenemos que elegir entre el amor y el placer. El amor de Dios es grande. Vivir para Dios le dará muchos placeres, pero solo vendrá cuando usted ame a Dios primero y se niegue a los placeres que hay allá afuera. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán más el placer que a Dios. ¿Y cuánta gente no hay afuera así? Traidores, infieles. Dice, los que puñalean por la espalda son iracundos, invencidos. Hay un artículo de la época de los 90. Escribió un hombre de Oxnard que fue acusado por asesinar a su compañero del apartamento, de haber discutido por unas cervezas, porque el amigo llevó cervezas de la Natural Light y el otro quería de la Michelob. Entonces este se enojó y agarró la Natural Light porque no le gustó y la abrió y la echó al fregadero de la estufa. Lo que hizo el otro, lo agarró por la espalda y lo puñaló.
y lo mató. Es lo que cuenta esta persona en el 90 lo apuñaleó por una cerveza porque no le gustó la Natural Light. Dice Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de este mundo? Es bien importante examinarnos seguido para saber dónde está nuestro corazón. Si estamos preparados, si estamos haciendo lo que Dios quiere, si le está gustando a Dios lo que estamos haciendo, si estamos sirviendo como Dios quiere, si estamos dando la luz como Dios quiere, allá afuera. Si nuestro corazón está alineado con el de Dios. Es bien importante que nos estemos chequeando, así como chequeas el carro, si tiene agua, si tiene aceite, la medida, también hay que chequearnos nosotros. Los traidores, que son traicioneros, que van con la mentalidad de traicionar todo el tiempo a un amigo, como le dije al que pasó, apuñalearle por la espalda. Tener dos caras. Nomás estaba esperando que se diera la vuelta para darle, ¿no? Los irrespetuosos que actúan sin ni siquiera pensar en los demás. No tienen respeto, no hay nadie para nadie. Creen que ellos siempre tienen la razón. Son desconsiderados, descorteses, groseros. Los ingreídos, que nomás miran para ellos, para su propio bien. Están hinchados, huecos, son vanidosos, orgullosos, fantasiosos, soberbios, altaneros. Son vanidosos. Los amadores de los deleites más que de Dios. El placer se ha convertido en su Dios. El erotismo se deleitan en todo lo que es este mundo y que ofrece, y esto abarca lo que es todas las áreas. Bien, por eso le dije que no quería hablar yo de esto, pero es bíblico. Punto número 3, los hipócritas. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas personas actúan como religiosos, pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes, a Dios. Le dice Pablo, aléjate de esa clase de individuos. Los que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En otras palabras, que son hipócritas. Los que todavía pretenden seguir la religión, que parecen la pura verdad, que tienen dos máscaras, que viven como si Dios no tuviera el control, como si Dios estuviera pintado. No toman en cuenta lo que Pablo dice. Timoteo, en el versículo 1, es necesario que sepas estas cosas. Y de la misma manera lo dice a nosotros, es necesario que nos demos cuenta de estas cosas. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, no te equivoques, no te creas listo. El consejo de Pablo evítalos, no te juntes, sácales vuelta. Uno sabe con qué gente, pues con las personas que se junta, uno sabe las personas en el trabajo, en el fútbol, donde quiera que vaya. Sino para todo cristiano, todavía estamos en este mundo y no nos vamos a encontrar, y nos vamos a encontrar con toda esta clase de gente. Aunque no quiera, vamos a pelear, vamos a rezongar, nos van a decir que somos aleluyas, que esto, que el otro. Va a haber mucha gente. Pero hay que ser sabios. Hay que hacer nuestra propia compañía, saber con quién nos juntamos. Porque un hijo de Dios ni debe hacer estas cosas, ni en sus actitudes, ni en su conducta. Los cristianos debemos andar en luz. En luz. Somos la luz del mundo.
Cuando estaba en la escuela, el pastor Tony puso este ejemplo. Usted ha mirado cuando se va temprano a las 5 o ya en la tarde que va oscureciendo en el freeway, en las calles, todos los postes, ¿no? Una calle sola es fea. Pero ahí están los postes, uno a cada cierta distancia para alumbrar a todo aquel que pasa por ahí, ¿no? Para eso fueron hechos. Y para eso fuimos hechos también nosotros. Para dar la luz. Para dar la luz allá afuera a los que pasan por enfrente de nosotros. Que ellos miren algo de nosotros en Dios cuando les hablamos de Jesús. Que no sean esos foquitos que están así como que se están fundiendo, que están amarillosos, ¿no? No, que sea una luz de esa fuerte, clara. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se puede esconder porque hay luz, hay verdad. Y vivir y anunciar las buenas nuevas del perdón. Que es una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es nuestro trabajo. Estas personas son hipócritas. Pueden parecer ser lo que no son. Muestran poder, piedad, ya que con los hechos niegan su eficacia. Piensan que son así, pero sus hechos dicen otra cosa. A la iglesia parecen cristianos, pero no lo son. Tenemos que evitar este tipo de gente. No hay que consentir el pecado ni convivir con los pecadores. Hay que apartarnos de ellos. Salmo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Mira qué hermoso. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué dice el 2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. En esta, su delicia, su palabra, día y noche es su delicia. Bienaventurado, dice. Esta debería ser nuestra actitud de todo ser humano, de todo cristiano. Todo lo contrario a lo que estamos mirando de esta clase de gente. ¿Y cuál será su fin? Pues la muerte, ¿no? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastran por diversas concupiscencias. Pues son de los que se las ingenian, de esa gente depravada, lista, para meterse a las casas de otros y ganarse la confianza de las mujeres, que son vulnerables, que cargan con toda culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Esto se las ingenia para entrar en las casas. Aquí no está hablando de la descripción de las mujeres en general, no. Más bien está hablando del tipo de mujeres que son fácilmente engañadas, con argumentos. Literalmente estas mujeres son con muy poca fuerza de voluntad. Y esto es evidente, que son arrastradas por sus bajas pasiones, lo que pone aquí Pablo. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pablo describió que se meten a las casas de estas y las dominan. Más bien Pablo nos está dando una descripción de la gente depravada, que no conoce a Dios ni desea conocer a Dios. Están entregados a todos, están entregados a todos sus deseos, que solo llevan a la perdición, a la destrucción, al camino, al infierno. Es lo que está haciendo esta clase de personas. Una vez más, es necesario que sepamos estas cosas para tener cuidado. El 7. Siempre están aprendiendo y nunca aprenden. Nunca aprenden a llegar al conocimiento de la verdad. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás lograrán entender la verdad.
Dichas mujeres siempre van atrás de nuestras enseñanzas, pero jamás lograrán entender la verdad. Están ciegas. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No sirven al verdadero Dios. Son hombres y mujeres corruptos, duros de entendimiento, que se les es evidente, es como viven. Aunque ellos digan que tienen fe, estos no podrán pasar la prueba. Pueden escuchar buenas predicaciones, pueden leer bien la Biblia, pero no le sacan el jugo, los beneficios que tiene. A pesar de escuchar todo el tiempo, no meditan, no piensan, no llevan a cabo la práctica de la palabra de Dios. No la practican, por lo tanto, aunque escuchan o escucharon la predicación buena, no pueden convertirse. No pueden hacerse sabios para su propia salvación. Y el punto número 4, reprobados en la fe. Versículo 8. De la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mira, aquí nos pone también para decirnos que también en todos los tiempos ha habido esta clase de gente. Brujos, magos, todo eso que hacen, ¿no? De la oscuridad. Janes y Jambres debieron estar entre los magos que duplicaron los milagros del Señor que se realizaron en la corte del faraón. Janes significa seduce y Jambres quien revela. Y de la manera que todos estos hombres resistieron a Moisés en su enseñanza, o que se pusieron a la obra de Dios o el plan de Dios, mismo hay hombres que se oponen a la obra de Dios también en estos tiempos, que vienen a ser trompiezo para muchos. Estos hombres eran corruptos y Dios los entregó a una mente depravada a participar y participan y practican tales cosas y hacen también, se complacen en lo que ellos practican. Es un cochinerío todo. Romanos 1:28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, mira, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maldicencias y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo hacen eso, sino que también se complacen y lo practican también ellos, ¿no? Están todos entre todos ahí. Pablo recurre a las escrituras del Viejo Testamento para mostrarnos en que todo tiempo hay gente que se va a oponer a las cosas de Dios. Pero tenemos un Dios poderoso, ¿no? Amén. Un Dios grande que hace la verdad, que vence la mentira. Éxodo, el capítulo 7 al 13, del 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón, y Faraón hicieron como Jehová les había mandado, y echaron su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros de Egipto. Con su encantamiento, pues echaron cada uno su vara, a las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. Y el corazón del Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová había dicho, ¿eh? ¿Cuánta gente no tiene
duro su corazón. Has mirado, no sé, los que han trabajado con pico y pala, cómo se hacen los callos, ¿no? De primero duele, ¿no? Pero después te haces con un alfiler, una aguja y no te duele ya. Así tiene esta gente el corazón, les pican y no sienten nada. Hoy en día sigue mucha gente que no quiere saber nada de Dios. Sí quiere salir de sus problemas, de sus enfermedades, de todo lo que les pasa. Como le digo, van hechiceros, sí. Usan remedios, sí. A que le sacan el mal de ojo, sí. Todo. Pero nunca recurren a Dios. Un día andaba con mi esposa en Tijuana y me dijo que quería una hierba. No voy a pesarle esa de la Seria Cruz, ¿verdad? Para la garganta. Para un té. O a lo mejor yo no sé qué quería hacer, ¿verdad? Pero se metió, ¿no? A preguntar. Pero mientras ella preguntaba la entrada, yo me metí hasta el fondo, para adentro, mirando. Y cuando llegué mero atrás, estaba la muerte. Y estaba una persona, le estaba pidiendo. Y yo me le puse atrás y le miré de reojo y lo miré que tenía los ojos cerrados, le estaba pidiendo a los huesos esos, al plástico ese. A lo que voy, hermano, me di la vuelta y me salí, y a lo que voy, que digo que hay mucha gente que hace todo lo posible, menos a buscar a Dios. Janes y Jambres, estos fueron capaces de hacer milagros, y no simplemente trucos baratos, pero con el poder de la oscuridad, no con el poder de Dios. Cuando Moisés echó su vara, esta se convirtió en serpiente, y Janes y Jambres pudieron hacer lo mismo. Sin embargo, eventualmente no pudieron igualar el milagro de Dios. Amén. Sus poderes ocultos son inferiores a los de Dios. El poder de Dios es más grande, Dios es potencia, Dios es real. Amén. Es triste ver tanta gente que anda sin Dios. Por eso tú y yo tenemos que hablarles de Dios, que Dios es real, que no es un mito. Él vive, Él reina, Él está dispuesto a perdonarnos, nomás que a veces lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios medios. Pero Dios quiere que le tomemos en cuenta. Siempre Él quiere estar en nosotros. Si lo dejas entrar, déjalo entrar. Pero no nomás aquí. Cuando te toque la puerta, no lo sientes nomás en la sala y ahí lo dejes. Dale todas las llaves de tu habitación. Que Él entre, que reine toda tu casa, todo lo que eres tú, toda tu mente, todo tu corazón, todos tus pensamientos. Si lo dejamos entrar, que sea nuestra casa, que sea toda. Amén. Dios no quiere poquito, hermano, quiere todo o nada. Que no nos resistamos como estas personas, que no seamos tercos. Romanos 11, 28 al 32. Así que cuando el evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección somos amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos. 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concebida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos a la desobediencia para tener misericordia de nosotros. ¿Cuántos de nosotros también éramos así como los que estamos hablando el día de hoy yo? O a lo mejor uno hasta peor era uno. Yo conozco un muchacho, un amigo pues hace muchos años, y cuando me mira dice, no hombre, te miraba y te tenía hasta miedo antes, dice. Yo pienso que a veces era uno que, dice mi esposa, es que no eras tú, era otra persona la que estaba entre nosotros, ¿no? Entonces dejamos que entre Dios, que salga lo que tenemos adentro, y que entre Dios, ¿no? Que Él gobierne desde nuestras vidas. Dios tiene misericordia de nosotros, y que tenga misericordia de esta clase de personas que hay allá afuera. Tenemos que hablarles de Dios. Romanos
capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿en dónde? En Cristo. En Cristo Jesús. Los que andan conforme, no andan conforme a la carne, sino al Espíritu, ¿no? Entonces tenemos que andar en el Espíritu. Como dijo el tocayo, ¿no? Quédate en mí. Que se quede en nosotros. Bendito es Dios, que es bueno y que nos ha dado el conocimiento de la verdad, el privilegio de ser sus hijos, ¿no? Y transmisores del Evangelio, y que estemos preparados para cuando esta clase de gente nos llegue, saber cómo hablarles de Dios, para poder presentarles el Evangelio. Versículo 9, mas no ir más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue en la de aquellos. No irán muy lejos. Esto significa que estas personas o grupos o engañadores dejarán de existir, ¿no? Dice que no irán muy lejos, dejarán de existir. A lo largo de la historia de la iglesia ha sido perseguida, ¿no? La iglesia siempre ha sido perseguida con tanta gente, así como esta en tantas ocasiones los creyentes no solo han temido por su vida, sino por la existencia misma. Pero Dios es tan grande, tan bueno, que Él tiene límites hasta donde puede llegar el diablo. Estas personas tienen límites, Satanás está atado, tiene límites y no puede romperlos. No puede hacerte daño, si Dios no permite, Él no te va a hacer daño. Mira, cuando estamos bajo la voluntad de Dios, Dios nos cuida. Yo no sé cómo, pero Dios nos cuida. El lunes agarré la traila y iba a ir para Corona y llegué a echar mosh para las plantas, para abajo de los planteros. Y le dije al muchacho que me la llenara hasta el tope y que le pisara con el tractor. Y la llenó y todo, y le puse el plástico arriba, la amarré y todo. Y agarré el 91, aquí en la Harbor, la Lemon. Y llegando al 55, miré que por el espejo la llanta de atrás iba sacando humo. ¿Cómo fue que volteé para atrás? Porque soy listo yo. Y iba el 55 y luego se junta, iba en el 91, el 55, para que iba para allá, pero iba a entrar el 55 para acá, para yo agarrar la Lakeview. Y pues puse las preventivas y me fui orillando y hasta que me salí en la Lakeview. Poquito más y yo creo la llanta se amarra o no sé qué allí y pues no sé qué haya pasado. A lo que voy, hermanos, que no es casualidad ni nada. Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, Dios nos cuida y no pasa más de lo que no va a pasar. Eso sí te lo garantizo yo. Este mensaje es de gran esperanza en medio de esta gran oscuridad, que esta gente tendrá que rendir cuentas a Cristo. Este pasaje contiene varias lecciones implícitas o explícitas para nosotros como creyentes del día de hoy. La primera, debemos darnos cuenta de que la iglesia está en una guerra espiritual, o estamos todo el tiempo en una guerra espiritual, que se intensificará a medida que se acerque la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Segundo, debemos tener discernimiento de la doctrina, evaluarnos, como le dije, evaluar la palabra de Dios. Cada mensaje, cada predicador que usted tiene que evaluarla, tiene que fijarse si es cierto lo que están diciendo, mirar por sus propios ojos, escudriñarla. ¿Sabía usted que los judíos antes hacían eso? Les predicaba Pedro y Silas y ellos no estaban conformes. Ellos se iban a los papiros y se fijaban a ver si era cierto lo que ellos estaban diciendo. Y esa es nuestra responsabilidad. Como ocurrió con los judíos temerosos de Dios en Berea, recibieron las palabras con toda solicitud, dice, pero
examinaban cuidadosamente las Escrituras para ver si estas cosas que predicaba Pablo y Silas eran ciertas. Ellos predicaban, se metían. Usted nada más no oiga, vaya y apunte y indague. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los de que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si el pastor dice, está en Corintios y luego se va a Salmos, se va al otro, vaya usted también y indague en su casa, en la mañana, en la tarde. Y la tercera, debemos ser puros y santos, instrumentos para la honra y uso del Señor. La justicia de Cristo es nuestra protección contra las hechanzas del diablo y los falsos maestros y la falsa doctrina y la vida impía. Cuarta, debemos ser pacientes. No es una tarea fácil para muchos cristianos en la actualidad, pues quieren todas las respuestas, las quieren rápido ya. Quieren rápido preguntas a sus soluciones inmediatas. A sus problemas quieren rápidas soluciones. Sabemos que el resultado final es seguro. Tenemos que tener paciencia. Jesús ya viene pronto por nosotros. Dice que allá no vamos a tener ni dolor, nada, ¿verdad? Ni calor, ni frío. Hermanos, no tenemos que ser malagradecidos. Ya se le digo a mi hijo. No tenemos que ser malagradecidos. Tenemos que dejar que Dios tome el control. Es feo cuando un hijo en la casa ni saluda, que entra, que ni lava su plato, que ni tira la basura, que le damos todo, que pagan renta, comida, ropa, que no pagan nada. Y no se acomiden a nada. Es la misma como esta clase de gente que vive allá afuera. De la misma manera Dios nos da salud, trabajo, el sol, el aire, nos cuida. Tantas cosas que si nos ponemos a pensar no acabaríamos todo lo que nos da Dios. Y terminamos de no dándole gracias. Es feo no darle gracias. No tenemos que ser como estas personas que acabamos de mirar. Porque de hay personas. Jesús murió por nuestros pecados y tenemos que ser agradecidos con Él. Para concluir les voy a contar una historia. Era un joven que solicitó un puesto en una gerencia muy grande, en una empresa de gran tamaño. Y llegó allí con la recepcionista y pasó la entrevista inicial. Y después ella lo mandó con el director, alguien más arriba ya. El director general y el director miró sus papeles y le dijo, y descubrió que el muchacho tenía en su currículo unos logros académicos muy excelentes. Lo miró y le dijo, no le dijo nada, pero le dijo, tienes muy buenas calificaciones. Le preguntó, ¿tú lograste tener becas? El muchacho dijo, no, le contestó. Entonces, ¿tu papá pagó tus estudios? No, mi papá falleció cuando yo tenía 1 año. Fue mi madre la que pagó mi colegiatura, le respondió el joven. ¿Dónde trabaja tu madre?, le preguntó. Dice él, es lavandera. Y el director le pidió al joven que le mostrara sus manos. El joven le mostró sus manos y se las miró y eran perfectamente suaves, lisas. Y le dijo, ¿alguna vez ayudaste a tu madre a lavar ropa?, le preguntó el director. Él dijo, jamás. Mi madre prefirió que yo estudiara y leyera. Además, ella la ropa la lavaba más rápido que yo. Entonces el director le dijo, te voy a hacer un encargo. Cuando vayas a la casa, ve, siéntate con tu madre y ven mañana a verme y límpiale las manos. Pues el joven sentía un gran gozo, una gran oportunidad de obtener ese trabajo.
o ese empleo. Cuando él volvió a casa, su madre estaba ahí, viejita ya sentada, y le dijo: déjame limpiar las manos, déjame limpiar tus manos. Y su madre se quedó extrañada porque nunca en su vida le había pedido eso. Y su madre se extrañó y le dio gusto y sentimiento a la vez. Sentimientos encontrados. Mostró sus manos a su hijo temblorosa. Lentamente el joven limpió las manos de su madre y las lágrimas bañaron su rostro mientras lo hacía. Era la primera vez que él notaba las manos de su madre, que estaban muy arrugadas, llenas de moretones, que aún todavía le dolían tanto, que su madre hacía gestos de dolor cuando él le tocaba. Fue la primera vez que el joven se dio cuenta que esas manos que le lavaron la ropa diariamente para que él pudiera ir a la escuela, las heridas fueron el precio que ella pagó para su educación, para que él tuviera buena educación, para que no batallara. Ahora te pregunto, de la misma manera, nuestro Señor Jesús tiene las heridas todavía en las manos de los clavos, en los pies, en el costado, de todo lo que le hicieron por ti y por mí. Él pagó el precio para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Y no quiere que seamos malagradecidos, hermanos, como esta gente que acabamos de ver. Tenemos mucho trabajo por delante, por seguir, como cuando vamos con el pastor que vamos a evangelizar al parque, en el mercado, en la escuela, en el trabajo, en todos lados, es nuestro trabajo hacer luz, porque hay gente, pero Dios tiene el control. Amén. Nuestro trabajo es presentarles el evangelio. Si no quieren, el Espíritu Santo ya nosotros, como dijo Pablo, uno siembra, otro riega y Dios da el crecimiento, ¿no? Amén. Entonces, yo les animo a seguir adelante, amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Oh, Padre, es necesario, Señor, que hablemos estas cosas, Señor, para darnos cuenta, Padre. Y te damos gracias, Señor, Padre, porque tu palabra es revelante, Señor, Padre. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, por tu palabra. Te pido que nos cuides, que nos protejas, Señor, Padre, esta noche, Señor, que nos des buena noche, Padre, que descansemos en ti, Señor, para mañana seguirte alabando y glorificando tu santo nombre, porque tú eres grande, eres precioso, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.